Vamos a continuar con una nota que salió publicada en el Página 12 ayer, de Darío Pignotti, integrante de este programa, donde denuncia que Bolsonaro amenazó con no convocar a elecciones. Jair Bolsonaro amenazó, con el pretexto de supuestas imperfecciones en el sistema electoral, de dar un golpe de Estado el año que viene, al dirigirse a miles de seguidores reunidos este domingo en Brasilia. Sin elecciones limpias y democráticas no habrá elecciones, arengó el capitán jubilado, hablando por teléfono desde la mansión presidencial. Ustedes son mi ejército, nuestro ejército. Nosotros vamos a hacer que la voluntad popular sea respetada. Haremos lo que sea necesario. Y elevando el tono, añadió que dará una última oportunidad al Parlamento para que apruebe la propuesta de enmienda constitucional que modifique el actual modelo de votación con urnas electrónicas por otro en el que se utilicen comprobantes de papel. Ahora bien, ningún artículo de la Constitución prevé que el jefe del Ejecutivo tenga competencia para dejar sin efecto las elecciones porque la forma de sufragio se le antoja inapropiada. En otras palabras, lo que hizo el líder de ultraderecha fue anticipar su intención de dar un golpe, alegando un fraude que solo él cree posible. El jueves pasado llegó a decir que las urnas electrónicas permitieron un fraude en la reelección de la presidenta Dilma Rousseff ante el conservador Aécio Neves en el 2014, algo que el propio Neves desmiente. Luego de comunicarse telefónicamente con sus simpatizantes en Brasilia, donde predominaron las camisetas verde-amarillas de la selección de fútbol con el número 10 del crack Neymar, que en la reciente Copa América prestó buenos servicios propagandísticos al régimen del cual es un simpatizante, Bolsonaro hizo otro discurso telefónico dirigido al público de Río de Janeiro, donde se mezclaron vecinos del elegante barrio de Copacabana, junto a la playa, con hombres vestidos como comandos militares con boinas rojas y haciendo la venia. Bolsonaro eligió discursear para la militancia de Brasilia y Río, que son dos bastiones oficialistas. En la capital federal, a la adhesión espontánea que despierta el presidente, se suma la movilización garantizada de los beneficiados por el gobierno, como es el caso de los miles de militares sin formación para actuar en los ministerios, que fueron acomodados y muy bien pagos en la administración pública federal tras la expulsión o degradación de funcionarios civiles. Por su parte, Río es el distrito electoral que eligió 7 veces diputado al hoy mandatario, además de ser un estado dominado por el poder paralelo de las milicias paramilitares. Se trata de bandas encuadradas con el bolsonarismo para llevar a cabo todo tipo de servicio, incluso actos de sabotaje contra los comicios de octubre del 2022 ante el, entre comillas, fraude que se anticipa desde el Palacio del Planalto. Este domingo también hubo actos en San Pablo, frente a la sede de la Federación de Industria Local, y en otras 24 capitales estaduales, en las que los gritos para que se archiven las urnas electrónicas se intercalaron con las loas a los militares y ataques a la oposición. En un primer relevamiento, sin rigor estadístico, los actos oficialistas
reunieron hoy menos gente que los convocados por la oposición la semana pasada bajo las consignas "Fuera Bolsonaro" y "Genocida", que se realizaron en más de 400 ciudades, incluyendo las capitales provinciales. La intimidación expresada por Bolsonaro contra las instituciones evoca las pronunciadas el año pasado por el mandatario republicano Donald Trump contra el Congreso norteamericano, basadas en la nunca demostrada denuncia de fraude en los comicios donde ganó Biden. Existen dos diferencias sustantivas entre los casos estadounidense y brasileño. En primer lugar, Trump intentó, pero no logró, el apoyo de las Fuerzas Armadas en su aventura golpista, mientras en Brasil la corporación castrense se comporta como un partido leal al mandatario, incluso en las embestidas de este contra el sistema electoral y las instituciones democráticas. Recientemente, el general Walter Sousa Braga Neto, ministro de Defensa, amenazó al legislativo con impedir las elecciones si éste mantenía en pie la votación electrónica. Previamente, el mismo general, junto a los comandantes de las Fuerzas Armadas, advirtieron al Senado que no admitirían que se investigue a militares envueltos en probables casos de corrupción. Otra diferencia con Estados Unidos es que Trump cayó por un estrecho margen frente a Biden, mientras todas las encuestas de los últimos 2 meses, realizadas en Brasil, indican que Bolsonaro perdería por 20 puntos o más ante Luis Inácio Lula da Silva. Varios sondeos señalan que el líder del Partido de los Trabajadores podría ser electo incluso sin necesidad de ir a un balotaje. Tal vez Bolsonaro quiera impedir las elecciones no en razón de un fraude que solo él considera posible, sino por haberlas. Sería muy difícil que logre vencer a Lula. Esa es la nota de Darío Pignotti de ayer en página 12, y quienes escucharon el martes pasado la columna de Darío, en un momento él menciona que un gobernador de un estado del PT le dijo a Lula que tenga mucho cuidado porque iban a intentar matarlo. La locura de Bolsonaro es tal que el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, fue a Brasil a un encuentro donde se iba a reabrir una biblioteca que había sido quemada. Bueno, mientras de Sousa esperaba la llegada de Bolsonaro, Bolsonaro estaba andando en moto con sus simpatizantes y no lo recibió al presidente de Portugal. El gobierno de Bolsonaro ignora los principios que han guiado las actividades de Itamaraty durante 2 siglos. El que sí se reunió fue Lula con el presidente de Portugal. La situación evidentemente es muy difícil porque uno puede pensar que Bolsonaro está loco, pero eso sería un grave error porque está sostenido por fuerzas policiales, parapoliciales, por el ejército, por empresarios. Y por más repudio, por más denuncias de genocidio y de corrupción que existan contra él, antes que ir preso es capaz de cualquier cosa, máxime con el apoyo de los militares que, recordemos, fue la dictadura más larga, más sangrienta y la ideóloga del Plan Cóndor en América
Latina. Continuamos con Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche.